Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos a uno de los helicópteros más famosos, el helicóptero de la empresa Bell UH-1 Iroquois. El UH-1 Iroquois es un helicóptero militar utilitario, de tamaño medio y servicio polivalente, desarrollado por el fabricante estadounidense Bell Helicopter para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. A principios de los años 50, los primeros helicópteros estaban propulsados por motores a pistón. Para esa época, los turborreactores ya eran usados en muchos aviones y los diseñadores de aeronaves empezaron a considerar su uso en los helicópteros. Los turborreactores son mejores porque, aunque son costosos de fabricar, tienen una larga vida útil y ofrecen una potencia mayor con un peso muy inferior, algo muy útil para cualquier aeronave. En 1954, voló por primera vez el helicóptero estadounidense Bell Model 47 modificado, designado XH-13F, equipado con un turboeje. El ejército estadounidense se interesó en este helicóptero, ya que necesitaba un helicóptero de evacuación médica medevac potente, por lo cual concedió Bell Helicopter el contrato, para desarrollar un helicóptero turboeje de nueva generación. Bell presentó el prototipo, designado XH-40 por el ejército y Model 204 por la compañía Bell, para su posterior comercialización. El primer XH-40 voló el 22 de octubre de 1956, y en 1957 fueron construidos dos prototipos más. En 1958 fueron probados 6 helicópteros YH-40 de evaluación. Después de las pruebas, Bell creyó que el YH-40 era ideal para el transporte de tropas y carga de mercancía, así como también lo era en el papel de medevac. Una visión rápidamente adoptada por el ejército, que encontró este helicóptero en fase de preproducción, mucho mejor que los helicópteros de pistón anteriores en servicio, y pronto encargó más unidades. Su desarrollo comenzó en 1955 a partir de las pruebas del ejército de los Estados Unidos, y fue el primer helicóptero con un turboeje que utilizaron las Fuerzas Armadas estadounidenses. El YH-40 entró rápidamente en producción, bajo la denominación HU-1 y el sobrenombre Iroquois, en honor al pueblo iroqués. La designación HU-1 provocó que recibiera el apodo Huey. Este apodo hizo que el nombre oficial del ejército para la serie, Iroquois, en la práctica no fuese utilizado casi nunca. Finalmente, la denominación cambió a UH-1 y fue enviado a Vietnam, donde el ejército los puso rápidamente en servicio operacional con el 57 Destacamento Médico. Otras unidades lo utilizaron como escolta armada de los helicópteros de transporte de tropas H-21 Seoul y H-34 Cha Ac Do, desplegados en el conflicto anteriormente. El uso en combate del UH-1 demostró que la potencia de su motor Lycoming T-53L1, de solo 860 HP, no era suficiente, e indicó la necesidad de mejorar este aspecto del helicóptero en los siguientes modelos del Huey. El UH-1B, o modelo Bravo, fue un modelo mejorado con un nuevo motor Lycoming T-53L5 de 960 HP de potencia, un rotor principal de nuevo diseño y una cabina más larga que podía acomodar a 7 pasajeros. El nuevo rotor tenía el mástil 32,5 centímetros más alto y las palas medían 13,41 metros de diámetro y 525 milímetros de cuerda. Los UH-1B producidos posteriormente fueron equipados con motores Lycoming T-53L9 y L11 de 1100 HP de potencia. El peso máximo del helicóptero cargado era de 3.855 kilogramos y el peso en vacío de 2.047 kilogramos, pudiendo transportar una carga útil de hasta 1.808 kilogramos. Bell realizó una versión civil del UH-1B, incorporando algunas mejoras menores de seguridad, como los cierres de las puertas. El helicóptero civil fue comercializado como Bell 204B. El UH-1C, o modelo Charlie, fue preparado principalmente como versión artillada del Huey, hasta que el verdadero helicóptero de ataque, en ese momento todavía en desarrollo,
el Vela H-1G Huey Cobra estuviera disponible, y también para corregir las deficiencias del UH-1B cuando era usado en misiones de ataque. El modelo Charlie fue equipado con los modelos de motor Lycoming T53, L9 o L11 de 1100 HP, que garantizaban la potencia de empuje necesaria para levantar el sistema de armas en uso o bajo desarrollo en ese momento. Incorporó el nuevo sistema de rotor Bell 540 con palas de 686 mm de cuerda. El incremento de potencia llevó a los ingenieros de Bell a diseñar una nueva cola para el modelo C, que incorporó una viga más larga con el timón de dirección ensanchado y los estabilizadores horizontales alargados. El modelo C también introdujo un sistema de control hidráulico doble, para paliar las posibilidades de rotura en combate, y un sistema de filtros en la admisión de aire mejorados, para las condiciones con mucho polvo que se daban en el sureste asiático. La capacidad para combustible fue incrementada a 916 litros y el peso máximo del helicóptero alcanzó los 4.309 kilogramos, permitiendo una carga útil de hasta 2.120 kilogramos. El desarrollo del modelo C comenzó en 1960 y entró en producción en junio de 1966, fabricándose un total de 766 unidades. A muchos de los UH-1s existentes, posteriormente les cambiaron el motor que tenían por un Lycoming de 1400 HP y fueron redesignados UH-1M. En 1962, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos eligió al helicóptero UH-1B para reemplazar al helicóptero Kaman UH-43D y al avión de reconocimiento Cessna 1 en las misiones de apoyo de asalto. El UH-1B fue desarrollado en un modelo especial para cumplir los requisitos del Cuerpo de Marines. Este nuevo modelo fue designado UH-1E o modelo ECO. Los principales cambios incluyeron el uso exclusivo de aluminio en la construcción, para resistir la corrosión, ya que los primeros UH-1 tenían algunos componentes de magnesio, aviónica especial, para que fuese compatible con las frecuencias terrestres del Cuerpo de Marines, un freno de rotor, para detener el rotor rápidamente, en un aterrizaje destinado a recoger personal, y un cabrestante, para rescate fijado en el techo. Los marines usaron el UH-1E como helicóptero artillado y como transporte de tropas. Posteriormente, muchos fueron actualizados con un motor Lycoming de 1400 HP de potencia, haciendo de esos ECO modelos similares a los Mike del ejército. Al menos 126 helicópteros UH-1E sobrevivieron a su servicio en la guerra de Vietnam y continuaron en uso más de una década. El UH-1 fue durante mucho tiempo un símbolo de la participación de Estados Unidos en el sudeste asiático en general y en Vietnam en particular, y como resultado de ese conflicto, se convirtió en uno de los helicópteros más reconocidos del mundo. En Vietnam, las principales misiones realizadas por el Huey incluyeron apoyo general, asalto aéreo, transporte de carga, evacuación médica, búsqueda y rescate, guerra electrónica y posteriormente, ataque a tierra. Durante el servicio en la guerra de Vietnam, el UH-1 fue usado para varios propósitos y en varias condiciones para cada tarea. Al principio, los UH-1 de transporte de tropas fueron designados como equipos Blue, los Huey de reconocimiento u observación fueron equipos White, y los Huey de ataque equipos Red. Sin embargo, durante el desarrollo del conflicto las tácticas usadas por los militares evolucionaron, y los equipos fueron mezclados para obtener resultados más efectivos. De esta forma se formaron los equipos Purple, con uno o dos Blue de transporte descargando tropas, y un equipo Red de ataque que proporcionaba protección, hasta que las tropas pudieran defenderse. Otro equipo muy efectivo fue el equipo de reconocimiento ataque PINK. Los equipos de reconocimiento ataque PINK estaban formados por equipos cazador-matador, Hunter-Killer, de helicópteros UH-1 Iroquois volando junto a helicópteros de observación. Estos fueron el Bell UH-58 Kiowa y el Hughes UH-6 Kaius. Los helicópteros observadores Kiowa o Kaius volaban lento y bajo para descubrir a los enemigos, entonces entraba en acción los UH-1 artillados disparando a los enemigos. Durante el curso de la guerra, el UH-1 pasó por numerosas actualizaciones, siendo las versiones de fuselaje corto A, B y C, Bell 204, y los modelos D y H de fuselaje alargado,
Bell 205, mejorando así el rendimiento y capacidad de transportar carga. Los UH-1B se realizaron el papel de helicóptero artillado en su papel de ataque a tierra o escolta armada, equipados con lanzacohetes, lanzagranadas y ametralladoras. Las versiones artilladas inicialmente fueron equipadas con el sistema de armamento M6E3, que incluía a cada lado una estructura con 2 ametralladoras M60, 4 en total, y los contenedores de 8 cohetes. Posteriormente, las versiones artilladas UH-1B y UH-1C fueron equipadas con una serie de subsistemas de armamento mejorado, como contenedores de 24 cohetes, lanzagranadas automático M75 de 40 mm, y ametralladoras Minigun GAU-2, con 6 cañones de 7,62 mm. Hacia el final del conflicto, el UH-1 fue probado con misiles TOW, y 2 helicópteros UH-1B equipados con estos misiles, designados Subsistema de Armamento XM-26, fueron desplegados para ayudar contra la invasión del este de 1972. Con el avance del conflicto, el incremento y sofisticación de las defensas antiaéreas del ejército de Vietnam del Norte hizo que continuar con los helicópteros artillados basados en el UH-1 fuese impracticable. Por ese motivo en 1963 se adoptó el Cobra, un helicóptero de ataque basado en el UH-1, más rápido, de perfil estrecho y mejor armado y protegido. En Vietnam, fueron destruidos en total 3.305 helicópteros UH-1 Huey de los 7.013 que consta estuvieron en servicio, la mayoría pertenecientes al ejército de los Estados Unidos, y fallecieron 2.709 personas a bordo de ellos, más de la mitad en combate y el resto en accidentes durante operaciones. Durante la batalla del campo de refugiados de Nar el Bared de 2007 en el norte del Líbano, el ejército libanés desprovisto de aviones, convirtió sus helicópteros utilitarios UH-1H para labores de bombardeo, ante la necesidad urgente de combatir a los milicianos de Fatah al-Islam. Los equipos técnicos del ejército libanés montaron en los Huey bombas Mk-82 de 250 kilogramos, originalmente usadas en sus aviones de ataque Hawker Hunter. Esto fue llevado a cabo mediante la modificación de los helicópteros UH-1H, aumentando la altura de los patines de aterrizaje, e instalando un mecanismo de descarga de bombas en la parte inferior, y pilones laterales procedentes de sus aviones Mirage 3 retirados. Los UH-1H lanzaron bombas de 250 y 400 kilogramos, desde alturas comprendidas entre los 3.000 y 4.000 pies. Los bombardeos demolieron muchos de los edificios de 2 y 3 plantas del campo, y muchas de las fortificaciones del grupo terrorista Fatah al-Islam, según los oficiales de la Fuerza Aérea Libanesa. El ejército de Estados Unidos retiró paulatinamente el UH-1 Huey con la introducción del UH-60 Black Hawk. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos continúa confiando en el modelo UH-1N y está comenzando a introducir su variante más reciente, el UH-1 y Venom. Manteniendo la silueta del UH-1N, el Venom está dotado de los últimos adelantos de la tecnología aeroespacial. Está equipado con 2 motores General Electric T700, y uno de los cambios más visibles es el rotor principal con 4 palas, en lugar de las 2 que tenían los modelos anteriores. Cuando se diseñó este modelo, se buscó la máxima compatibilidad con la versión más actual del helicóptero de ataque de la serie H-1, el Vela H-1Z Viper, que también estaba en fase de producción. El Huey se trata de uno de los helicópteros de más éxito de la historia, con más de 16.000 unidades producidas en total. El Huey fue ampliamente exportado por todo el mundo y continúa en servicio en muchas fuerzas militares. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.